Muy buenas noches, mi nombre es Juan Gabriel Pinto Castillo, soy alumno de la UNAT, de la licenciatura en Nutrición Aplicada. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña simulación de una intervención del nutriólogo en un caso de exceso de macronutrientes. O sea, dentro de la nutrición lo principal es que tengamos equilibrio. Yo creo que dentro de la vida, de todo. Entonces el consumo tiene que estar equilibrado entre los macronutrientes y los micronutrientes. Si tenemos excesos o deficiencias, siempre va a traer problemas en toda actividad humana, ¿no? Entonces en este caso vamos a analizar y a reflexionar sobre el exceso de los macronutrientes, ¿no? Entonces vamos a iniciar, ¿no? Esperemos que pase. Bueno, entonces uno de los problemas por el exceso de macronutrientes podría manifestarse en el sobrepeso o la obesidad, ya sea en adultos o infantil. Pero una situación que se está viviendo actualmente muy delicada es la obesidad infantil. Y aquí viene, aquí lo manifestamos, en la ingesta de macronutrientes hay una prevalencia de malnutrición por el exceso, así se podría manifestar esto, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que en los últimos años la exposición que tenemos a carbohidratos, por ejemplo, es mucha. O sea, en las escuelas existen muchas bebidas azucaradas, existen comida chatarra como sabritas, como panecillos, que a veces están disfrazadas de nutritivos, ¿no? Pero son exceso de carbohidratos. O sea, un solo pastelillo podría representar hasta una porción, o incluso algunos hasta más de una porción, equivaldría a varias tortillas, ¿no? Que podría comer un sujeto. Entonces aquí dice: la malnutrición por exceso se ha transformado en las últimas décadas en un importante problema de salud, tanto en los países industrializados como en aquellos en vías de desarrollo. Y es precisamente por eso, porque tenemos exceso de exposición de comida que no está equilibrada. O sea, comida que tiene en exceso carbohidratos o que tiene en exceso proteínas, ¿no? Entonces hay una mal regulación. O sea, cuando nosotros nos podríamos comer una manzana o dos manzanas en un pastelillo, nos están dando muchísimas más calorías que el consumo de las frutas, ¿no? Por la fructosa. Pero bueno, entonces la mayor disponibilidad de los alimentos nos provoca esta situación, ¿no? La obesidad es una patología multifactorial, ¿no? Pero podemos ver aquí, miren, todo esto, estamos expuestos a todo esto en las escuelas, en las reuniones, en las fiestas, en las cafeterías. Entonces, esto ha provocado que los niños, más las pizzas, pues, tengan esta situación de riesgo en el exceso del consumo de los carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Pero entendamos que la obesidad es multifactorial, entonces hay que poner en cuenta varios factores. O sea, los factores genéticos y ambientales, ¿sí? La poca actividad física y el tipo de alimentos que se consumen, ¿no? En un estudio hecho sobre la obesidad infantil en quinto y sexto grado de primaria, se encontraron resultados alarmantes. Por ejemplo, los que tenían un peso normal eran el 58.8%, los que estaban en bajo peso eran el 1.9%, pero estamos hablando casi ya del 50% de los que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces es algo bastante grave. Y estos son resultados de ese estudio, y vamos a ver que en muchas escuelas se repite esta constante, ¿no? Y cada vez más el problema de obesidad, e incluso en los últimos años se ha presentado también la depresión infantil, ¿no? Pero bueno, ¿qué tengo que hacer como nutriólogo? ¿Sí? En dado caso de encontrar una persona
un niño, un adulto con problemas de obesidad, entonces requiero realizar una evaluación antropométrica que incluye analizar el peso corporal, el índice de masa corporal que se calcula teniendo el peso que tiene sobre la estatura al cuadrado. Entonces esta me va a dar, aquí tengo el índice, ¿no? O sea, cuando está por encima del 25 ya es sobrepeso. Cuando llega a encima de 30, algunos autores manejan de 29, nos va a indicar que ya tenemos obesidad, y conforme va avanzando vamos a tener grados de obesidad, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y entonces a mayor grado de obesidad, mayor grado de riesgo para un paro cardíaco, para una problemas coronarios, presión alta. Entonces se presenta la persona, tengo que hacer diferentes estudios, o sea, analizar el peso corporal, la talla, el estado nutricional, el diagnóstico de la dieta de 24 horas, o sea, determinar cuál fue su ingesta de 24 horas antes para determinar más o menos una aproximación de lo que consume, o sea, cuántas calorías consume diario en el análisis de la dieta de 24 días antes. Analizar los pliegues cutáneos, o sea, todos los estudios antropométricos, una encuesta alimentaria para saber qué le gusta, qué come, qué consume, cómo lo consume, y también analizar el nivel socioeconómico. Todos estos, por ejemplo, aquí está tomando las medidas, el nivel antropométrico, la estatura, y se va a tomar el peso, pues también aquí lo podemos determinar, ¿no? Eso es como el primer paso, el diagnóstico para saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Dice algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta, que es un parámetro de cintura abdominal mayor de 88 centímetros en la mujer y mayor de 102 en el hombre, indica riesgo cardiovascular y por tanto un mayor riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, lo que manejamos anteriormente, ¿no? Entonces, si tenemos estas conductas, probablemente estamos en riesgo de padecer un infarto. Bueno, el tratamiento que se le podría dar de acuerdo a las características de cada paciente, porque cada paciente va a ser diferente. Entonces un punto que debemos de tratar es el tratamiento debe incluir un plan, ¿no? Un plan de alimentación, actividad física, ejercicio, y es importante tomar en cuenta el aspecto psicológico, porque muchas veces la tendencia a alimentarse, hay una compulsión, que lo que está ocurriendo es un desplazamiento de alguna necesidad o vacío emocional hacia la conducta de llenar con placer a través de dulces, por ejemplo, o alimentos con harinas que generan de cierta manera placer. Entonces un tratamiento integral ayuda a enfrentar mejor la problemática, ¿no? También que el paciente pueda comprender la gravedad, o sea, una terapia educacional, ¿no? Para el paciente, ¿no? 2. Debemos evitar las dietas desequilibradas y con grandes restricciones. A largo plazo pueden ser adversas, o sea, no podemos agarrar a la persona que tiene ciertas conductas y enfrentarlo o limitarlo totalmente a otro tipo de dieta, porque definitivamente no lo va a hacer, porque hay una cuestión emocional y hábitos. Entonces tenemos que ir construyendo hábitos nuevos. El punto base sería que el paciente tenga una disminución del 10% del peso corporal en una semana, ¿no? O sea, que vaya perdiendo progresivamente el peso. Por ejemplo, se puede manejar de 500 a 1 kilogramo por semana. Hay que ir disminuyendo de 500 a 1000 calorías por día en el consumo, para que pueda ir disminuyendo. O sea, es una búsqueda no tanto de qué o cómo lo come, sino de el total de calorías que disminuya para que pueda ir perdiendo el peso, ¿no? Algunos pacientes no es posible la pérdida de peso, entonces lo que tenemos que trabajar es que disminuya o sea, que el riesgo de que aumente su peso, ¿no? Otro de los factores, y que tiene que ver una relación con la psicología, es que existan registros de alimentos
por mínimo que consuma, o consume una nuez, consume una galleta, consume una manzana, tenemos que ir registrando todo para hacer una contabilización de calorías. Esto ayuda a que la persona tenga un momento reflexivo y se dé cuenta de todo lo que está consumiendo, y así poco a poco va a tener conciencia y va a empezar a evitar ciertos alimentos que le pueden provocar demasiadas calorías, ¿no? De acuerdo al paciente tenemos que analizar por qué medio vamos a atacar la problemática, ¿no? Podemos utilizar diferentes tipos de dietas. Aquí ponemos algunas: dietas bajas en calorías, dietas bajas en calorías, muy bajas en calorías, o sea, bajas y muy bajas, dietas basadas en control de porciones, dietas hiperproteicas, bajas en carbohidratos, y dietas basadas en un índice glucémico. Entonces ahí tendría que ver, como después de una buena entrevista, determinar cuál es la más adecuada para el tipo de paciente que estamos tratando. Incluso pues puede haber un cambio de dieta de acuerdo a las necesidades con las cuales pueda este paciente poder avanzar, ¿no? Y pues bueno, esas es como las recomendaciones especiales de cómo se trabajaría un caso de exceso de consumo de macronutrientes. Pues muchas gracias, aquí tenemos la bibliografía citada, agradezco mucho su atención y pues un gusto compartir con ustedes. Gracias.